El dolor que más destruye no es el que te causa alguien, sino el que tú mismo te fabricas al no saber soltar. Entra la voz grave, pausada, con el eco de alguien que no está tratando de impresionar, sino de desnudar una verdad que arde. La escena es sobria, no hay gritos, no hay entusiasmo artificial, solo peso. Se escucha como si hablara desde un lugar más alto, mirando a los hombres en silencio, uno por uno, como si los atravesara. Y dice: has estado buscando amor como un mendigo que extiende la mano, pensando que entre más insistas, más te darán, cuando en realidad, cada gesto de necesidad fue un clavo más en tu propia cruz. Ella no te respeta porque ya sabe que te tiene. Ella no te teme porque tu miedo a perderla te delata. Y mientras sigas actuando como si su ausencia fuera tu muerte, jamás entenderás lo que significa ser un hombre imposible de reemplazar. Hoy no vengo a decirte cómo recuperarla. Vengo a decirte que lo perdido se entierra y que lo que nace a partir de ahí es la versión de ti que ningún abandono puede destruir. Porque la verdadera fuerza no está en agarrar más fuerte, está en saber soltar primero. La mentira del espacio, cuando el amor ya murió. El momento en que una mujer pronuncia esas palabras, necesito espacio, no está pidiendo aire. Está cavando la tumba de la relación y dándote la excusa más delicada para esconder la verdad brutal. Ya no eres su prioridad, ya no eres su deseo, ya no eres el hombre que la quema por dentro. El espacio no es inocencia ni pausa. Es la forma elegante de dejarte en la sala de espera, mientras ella ya se sienta en primera fila con otro. Y tú, si lo aceptas como un niño obediente, no solo pierdes a la mujer, pierdes tu respeto, pierdes tu posición, pierdes tu propia identidad. El hombre que traga la mentira del espacio es el hombre que se arrodilla ante la indiferencia de alguien que ya no lo ama, y lo peor, se convence a sí mismo de que es noble esperar. Esa es la primera gran trampa. Pensar que ser paciente, comprensivo y dócil lo hará más atractivo. No lo hace, lo destruye. Cuando ella pide espacio, lo que está diciendo es que necesita validar su nueva atracción lejos de ti. Porque nadie pide distancia de lo que todavía le enciende. Cuando un hombre representa deseo, no se le pide pausa, se le pide más. El espacio solo aparece cuando lo que siente es saturación, aburrimiento, pérdida de respeto. Es el modo diplomático de cortar el cordón que ya está muerto. Y sin embargo, millones de hombres siguen cayendo en esa trampa pensando que darle ese espacio es una estrategia, cuando en realidad es el clavo que ellos mismos hunden en su ataúd emocional. El hombre inseguro interpreta el espacio como una oportunidad de demostrar paciencia, de aguantar como mártir, de quedarse en silencio esperando a que ella vuelva arrepentida. Pero el arrepentimiento no llega, porque la mente femenina no funciona así. Cuando ella se desconecta, cuando desplaza su atención, cuando ya imagina su cuerpo y su tiempo con alguien más, tú quedas archivado como un capítulo cerrado. Y entre más esperas, más te ridiculizas, más validas su indiferencia, más la convences de que eras débil y manipulable. La seducción, en su esencia más oscura, no admite espacios. Robert Greene lo escribió entre líneas. El poder se basa en presencia, en control de la narrativa, en mantenerte como figura inevitable en la mente del otro. El que se ausenta sin control se convierte en un fantasma que pronto se olvida. Y el que da permiso a su propia ausencia nunca regresa con dignidad. El espacio no es pausa, es reemplazo. El espacio no es reflexión, es transición. El espacio no es amor buscando respirar, es amor buscando salir corriendo. Un hombre que acepta la mentira del espacio se convierte en alimento de un juego psicológico mucho más perverso.
Porque detrás de esa frase hay manipulación. Robert Hare lo explicó con claridad. Las mentes que buscan poder sobre otras no muestran culpa ni remordimiento. Usan la compasión como disfraz. Cuando ella pide espacio, te está manipulando con delicadeza para evitar su culpa. No quiere parecer la villana, no quiere manchar su propia imagen. Quiere que seas tú el que se convenza de que es lo correcto. Ella se lava las manos mientras tú te enredas con tu propio autoengaño. Es psicología oscura en acción, disfrazada de ternura. Mark Manson lo vio desde otro ángulo. Los hombres vivimos hambrientos de validación, y cuando esa validación se retira, nos desesperamos. Es esa necesidad la que nos hace aceptar cualquier condición con tal de no perderla. Y ahí está el veneno. Porque cuando aceptas un trato desigual, cuando aguantas la distancia con la esperanza de que vuelva, ya no eres hombre, eres súbdito. Y los súbditos nunca recuperan la corona, solo esperan migajas. La atracción se destruye cuando uno se arrodilla. Neil Strauss lo narró en carne propia. Las mujeres nunca respetan a un hombre que no sabe irse primero. El seductor que se aferra pierde el control, se vuelve un espectáculo patético, y en el juego de la atracción, eso es letal. Lo que las mujeres recuerdan no es al que esperó sentado como perro fiel, sino al que se levantó, se marchó y se convirtió en un misterio más grande que su propio ego. Porque el respeto nunca nace de la obediencia, nace del riesgo, de la audacia, de la capacidad de desaparecer cuando más creían tenerte atado. Aceptar la mentira del espacio es entrenar a tu mente a justificar la traición. Es como mirar la herida abierta y decirte que no sangra. Es un autoengaño que prolonga la agonía. El hombre que se queda atrapado en ese limbo termina drenado, vacío, y cuando al fin entiende que todo estaba perdido, ya es tarde. Se convirtió en un hombre roto, desconfiado, resentido, incapaz de volver a mirar a otra mujer sin sospecha. La mentira del espacio no solo mata la relación, mata tu futuro si la compras. El lenguaje oculto detrás de su distancia. La distancia nunca es muda, siempre habla. El silencio, los mensajes fríos, las respuestas tardías, el tono neutro, la mirada que ya no busca encontrarte, son frases disfrazadas. Es un discurso secreto que anuncia lo que su boca nunca dirá. Cuando una mujer empieza a retirarse, no está confundida, está tomando posición. Cada no tengo tiempo, cada ando ocupada, cada necesito pensar, es una sentencia maquillada para que no escuches la crudeza de la verdad. El lenguaje oculto detrás de su distancia es el código más letal que un hombre puede ignorar, porque cuando no lo entiende, se convierte en cómplice de su propio reemplazo. Ella no se aleja para respirar, se aleja para probar si puede vivir sin ti, y lo hace con la calculadora emocional en la mano, midiendo cuánto poder conserva sobre ti mientras se permite sentir el cosquilleo de lo nuevo en otro lado. El error del hombre roto es escuchar sus palabras y no su distancia, creer en lo que ella dice y no en lo que su ausencia revela. La voz de la distancia siempre es más honesta que la boca. Un hombre inseguro interpreta esas señales como detalles sin importancia. Se convence de que son fases, excusas temporales, estrés laboral, problemas familiares. Pero la distancia nunca es casualidad. Es estrategia. Es el resultado de un deseo que ya no eres capaz de encender. Es un reflejo de que ya no ocupas el centro de su imaginación. El amor no muere de golpe. Se disuelve en pequeñas dosis de indiferencia. Y cada gesto frío es una gota de veneno que el hombre, ingenuo, sigue tragando con la esperanza de que mañana vuelva a ser lo que fue ayer. Esa es la ingenuidad que destruye.
Robert Hare lo mostró. La manipulación más peligrosa no es la que se ejecuta con gritos o violencia. Es la que se envuelve en amabilidad y distancia controlada. Ella se ausenta, pero no del todo. Corta la intensidad, pero deja migajas. Se retira, pero mantiene un hilo. Suficiente para que sigas esperando. Para que sigas pensando que hay algo que salvar. Ese es el gancho. Ese es el juego. Mark Manson lo explicaría sin anestesia. Cuando alguien se aleja, no está confundido. Está priorizando. Nadie se aleja de lo que realmente ama. La distancia es una declaración de prioridades, y tú ya no estás en el primer lugar. La honestidad brutal de este hecho destruye, pero también libera. Porque el hombre que reconoce el mensaje oculto detrás de esa frialdad, deja de inventar excusas y empieza a aceptar que la atracción no se recupera con súplicas, sino con respeto propio. Neil Strauss lo describiría como el punto exacto donde el seductor se convierte en mendigo. Cuando interpreta la distancia como prueba de amor, cuando cree que insistiendo, recuperará lo que ya no existe. La mujer en ese momento solo confirma lo que ya sospechaba. Él está dispuesto a degradarse con tal de no perderla. Y ese espectáculo mata el deseo de raíz. Robert Greene lo enseñaría con la claridad de la estrategia. La ausencia es un arma, pero solo cuando tú la controlas. Cuando ella controla la distancia, tú pierdes el tablero completo. El que se aleja con poder crea atracción. El que se aleja obligado destruye su propio valor. Por eso, la única respuesta masculina ante la distancia no es suplicar, ni preguntar, ni investigar, sino adelantarse a su juego, entender el código y girarlo a tu favor. Si ella te ofrece ausencia, tú multiplicas tu ausencia, no desde el rencor, sino desde la certeza de que ningún hombre poderoso se arrastra hacia donde no lo quieren. Si se aleja, no es duda. Ya eligió a otro. Cuando una mujer se aleja, no está pensando si todavía te ama. Ya tomó la decisión en silencio, ya entregó su atención a alguien más, aunque todavía duerma en tu cama. El alejamiento nunca es inocente. Nunca es un capricho pasajero. Es la confirmación de que tu lugar fue ocupado en su imaginación por otro hombre que ahora representa lo que tú dejaste de ser. La duda es un espejismo, un cuento que te repites para calmar el golpe, pero no existe. Nadie se aleja de lo que realmente lo quema por dentro. Nadie se distancia de lo que todavía lo hace vibrar. Si ella se aleja, ya eligió. Lo eligió a él. Y mientras tú buscas señales de esperanza, ella ya le está regalando a otro las señales que alguna vez fueron tuyas. El hombre débil interpreta su frialdad como confusión, como miedo, como un proceso personal. Pero no es miedo ni proceso, es atracción desviada. Ella no está dudando si quiere estar contigo, está midiendo cuánto puede alejarse sin que la pierdas, está probando cuánto control tiene sobre ti mientras entrega lo mejor de sí a otro. Ese otro puede ser real o puede ser solo una fantasía de lo que tú ya no representas, pero en ambos casos es la misma sentencia. Ya no eres suficiente para ella. Y cuando un hombre no es suficiente, no hay súplica ni sacrificio que lo cambie. Mark Manson diría que esa necesidad de aferrarte a la duda es el veneno que te mantiene débil. Porque creer que ella necesita tiempo es la excusa perfecta para no aceptar la verdad. Te sustituyó. Y mientras te convences de que es una etapa, de que regresará, de que el amor es más fuerte que la distancia, la realidad es que cada minuto que pasa alimenta su convicción de que puede irse y volver cuando quiera. Porque tú seguirás ahí, disponible, esperando como un perro fiel. Esa es la humillación máxima del hombre inseguro. No perderla, sino esperarla incluso después de haberla perdido. Robert Greene enseñó que el poder está en controlar las apariencias. Y cuando una mujer se aleja,
Su apariencia de duda es solo un disfraz. La duda es el guante de terciopelo que esconde la garra del desinterés. Ella nunca duda, actúa. Puede llorar contigo. Puede decir que no sabe lo que quiere. Puede confundir con gestos de ternura ocasional. Pero detrás de ese teatro ya se entregó a otra historia. Y mientras tú navegas su niebla emocional, ella ya tiene claro a dónde va. El error es creer en las palabras y no en los actos. Porque los actos nunca mienten. La distancia es elección. Neil Strauss lo narraría como la trampa perfecta. El momento en que el seductor se convierte en mendigo. El hombre que interpreta la distancia como duda se arrodilla en su propia historia, acepta un rol pasivo, se vuelve sombra de lo que fue. Ella en ese punto ya no lo ve como hombre, lo ve como accesorio, como plan B, como colchón emocional. Y cuando un hombre acepta ese rol, jamás recupera el respeto. Porque la atracción nunca vuelve donde hubo sumisión. Robert Hare lo explicaría desde la psicología más oscura. El alejamiento es una forma de manipulación emocional. Ella te castiga con ausencia, pero no rompe del todo. Te mantiene atado con migajas, con pequeños gestos de cercanía, con palabras vagas de cariño. Esa es la táctica del depredador emocional. Nunca cortar del todo, para seguir drenando tu energía mientras alimentas su ego con otro. El hombre que no lo entiende se queda atrapado en esa jaula invisible, convencido de que la mujer solo necesita tiempo, mientras ella disfruta de la doble vida emocional que lo destruye por dentro. ¿Cómo descifrar las señales que ella nunca te dirá? Las mujeres rara vez dicen en voz alta lo que realmente piensan, pero siempre lo muestran. Y un hombre que no aprende a leer esas señales está condenado a ser utilizado, engañado y desechado sin entender por qué. Las palabras son teatro. La distancia es el guión verdadero. La mujer que pierde interés no lo confiesa, lo actúa. Deja de mirarte como antes, responde tarde. Evita el contacto físico, se encierra en excusas, cambia su rutina. No es duda, es sentencia disfrazada de distracción. Ella nunca te dirá directamente que ya no te desea, porque al callarlo mantiene control sobre ti. Cada gesto frío es una prueba de hasta dónde puede alejarse sin que la enfrentes, y cada vez que no reaccionas, confirmas tu papel de hombre débil, complaciente y manipulable. Mark Manson lo explicó con brutalidad. Cuando alguien se aleja y no lo dice, no está siendo amable, está siendo cobarde. Esa cobardía se traduce en tu humillación si no aprendes a verla por lo que es. Las señales invisibles son gritos en silencio, y si no los escuchas, se convierten en cadenas. Neil Strauss narraría el momento íntimo en que una mujer sonríe con los labios mientras su cuerpo grita aburrimiento. Y el hombre roto no lo nota porque está ocupado buscando seguridad en las palabras en vez de valentía en los actos. Ella juega con esa ceguera, porque sabe que mientras sigas creyendo en lo que dice y no en lo que hace, puede desaparecer poco a poco sin cargar con la culpa. Robert Greene lo mostraría como estrategia. La ausencia de claridad es un arma para mantener poder. La mujer que no dice la verdad no es confusa, es calculadora. Mientras mantenga ambigüedad, ella conserva la ventaja. Tú quedas atrapado en la incertidumbre, desgastándote en preguntas, debilitándote con ilusiones. La estrategia del silencio es más letal que cualquier ruptura directa, porque destruye lentamente tu autoestima y tu confianza. Y cuando al fin entiendes lo que pasa, ya estás demasiado roto para responder con fuerza. Robert Hare lo llevaría al terreno de la manipulación oscura. Las señales no dichas son el veneno más eficiente porque son imposibles de confrontar. ¿Cómo discutes un silencio? ¿Cómo reclamas una mirada ausente? ¿Cómo enfrentas un «todo está bien» cuando su cuerpo entero demuestra lo contrario?
No puedes, y en esa imposibilidad ella te domina. Cada hombre que se queda atrapado en esa trampa vive la frustración de sentir que algo está mal, pero no tener pruebas. Esa es la prisión perfecta. Tu instinto grita, pero su boca lo niega, y terminas dudando de ti mismo en vez de dudar de ella. Eso te convierte en tu propio carcelero. El hombre que quiere transformarse debe aceptar que las señales invisibles siempre pesan más que las palabras. Una mujer que quiere estar contigo te lo demuestra sin reservas. Busca tu mirada, provoca tu contacto, se involucra con tu vida, se convierte en tormenta que quiere arrasarte. La que ya no quiere, se esconde detrás de frases vagas y excusas. No hay confusión, hay elección, y el hombre que sabe leerlo no se desgasta preguntando, simplemente actúa. No se queda a esperar claridad, se convierte en claridad para sí mismo. La brutalidad de este conocimiento es que te obliga a dejar de creer en lo que quieres escuchar y a mirar lo que no quieres aceptar. Esa es la diferencia entre un hombre que muere de rodillas y un hombre que renace de pie. Ella nunca te dirá directamente que dejó de amarte, pero te lo dice cuando evita tu piel. Nunca te confesará que ya piensa en otro, pero te lo muestra cuando sonríe con una chispa que nunca enciende contigo. Nunca te dirá que está lista para irse, pero te lo grita con cada «estoy cansada», que no suena a cansancio sino a evasión, el veneno del hombre necesitado. ¿Por qué pierdes al insistir? La necesidad es el olor de la desesperación, y no hay mujer que no lo detecte. Es invisible, pero se percibe en cada gesto, en cada palabra, en la forma en que escribes demasiado rápido, en la manera en que tu voz tiembla buscando aprobación, en cómo tu cuerpo se inclina hacia ella como si su validación fuera oxígeno. La necesidad es el veneno que corroe la atracción, porque convierte al hombre en esclavo de su propio vacío, y ningún vacío enamora. El hombre necesitado no seduce, suplica, no propone, implora, no atrae, persigue. Y en ese instante deja de ser hombre para convertirse en sombra, en una figura dependiente que ella jamás respetará. Mark Manson lo describe con claridad brutal. La necesidad no es amor, es miedo. El miedo a perderla, a estar solo, a no ser suficiente. Ese miedo se disfraza de insistencia, de dulzura excesiva, de sacrificios innecesarios. Pero la mujer no ve nobleza, ve debilidad. Cada vez que insistes más, que vuelves a insistir, ella siente menos deseo y más asfixia. Porque el hombre que necesita demostrar constantemente su valor, en realidad no lo tiene. La insistencia solo confirma la sospecha, que sin ella no eres nada. Y ningún ser humano quiere cargar con el peso de alguien que no existe por sí mismo. Neil Strauss lo narraría como el momento íntimo en que el hombre, creyendo que conquista, en realidad se entierra. La cena repetida, el mensaje constante, la atención desbordada, el gesto romántico que ya no emociona, sino que harta. En la mente del hombre parece esfuerzo, pero en la mente de la mujer es desesperación. Lo que para ti es entrega, para ella es presión. Y la presión mata el deseo, porque el deseo se alimenta de misterio, de espacio, de intriga. El insistente elimina todo eso. Se muestra tan disponible que deja de ser atractivo. La mujer lo percibe como alguien sin opciones, y el que no tiene opciones no tiene valor. Robert Greene hablaría del poder. El hombre necesitado entrega su poder con cada gesto excesivo. El que insiste demasiado se desnuda emocionalmente, entrega sus cartas, muestra su desesperación y queda expuesto. Y en la guerra de la seducción, estar expuesto es perder. La estrategia no está en darlo todo, está en controlar lo que das. La insistencia es la confesión de que no tienes nada más que ofrecer, de que tu única arma es tu insistencia misma.
Y cuando la insistencia es tu único recurso, estás condenado. La mujer deja de verte como opción y empieza a verte como carga. Y en el tablero del poder, nadie invierte en una carga. Robert Hare lo desnuda en su crudeza. La necesidad es autodestrucción psicológica. El hombre necesitado no solo pierde a la mujer, pierde el control de sí mismo. Se convierte en adicto a las migajas de atención, en alguien que vive de pequeños gestos que interpreta como esperanza, aunque en realidad son indiferencia disfrazada de cortesía. El insistente se convierte en su propio verdugo, porque cada vez que insiste y no recibe lo que espera, su autoestima se desploma un poco más. Y sin embargo, insiste de nuevo, porque el veneno ya corre por sus venas, porque la adicción ya lo consume. Esa es la cárcel invisible del hombre necesitado. Cree que lucha por amor, cuando en realidad lucha contra sí mismo y pierde cada día un poco más. La insistencia no es prueba de interés, es prueba de miedo. Y el miedo nunca atrae. Lo masculino no se mide en cuánto puedes dar sin recibir, sino en cuánto puedes retirarte cuando no eres correspondido. La insistencia prolonga lo inevitable, la pérdida. Pero además te arrastra a la humillación, porque la mujer nunca recuerda con respeto al hombre que insistió demasiado. Lo recuerda como un eco molesto, como una presencia que no supo oírse. Y ese recuerdo mata cualquier posibilidad de deseo futuro. El insistente no solo pierde hoy, se borra para siempre de la posibilidad de mañana. Cuando te compara en silencio, el verdadero rival invisible. La comparación nunca se anuncia, nunca se dice en voz alta, nunca llega con claridad, pero está ahí, reptando como un veneno invisible en la mente de una mujer que dejó de verte como la mejor opción. No te lo va a confesar porque no quiere cargar con la culpa. Pero cada mirada distante, cada gesto indiferente, cada vez que su sonrisa es más genuina para el teléfono que para ti, está confirmando que alguien más ocupa un lugar en su imaginación. Ese rival invisible no siempre es un hombre físico. A veces es un recuerdo, a veces es una fantasía. A veces es la versión idealizada de lo que cree que merece y que tú ya no representas. Lo que destruye no es que exista otro, sino que tú no sepas que ella ya te está comparando en silencio. Y la comparación nunca favorece al que se quedó estancado. El hombre débil cree que compite con lo que ve, con los amigos de ella, con un compañero de trabajo, con alguien que la sigue en redes sociales. Pero la comparación real es mucho más cruel. Es la que ella hace en su cabeza todos los días sin decir nada. Esa batalla silenciosa la pierdes cuando tu rutina se vuelve predecible, cuando tu misterio desaparece, cuando tu fuerza se convierte en complacencia. Ella empieza a medirte contra la idea de un hombre más libre, más seguro, más interesante, más salvaje, más peligroso. Y cada vez que insistes en demostrar tu amor con más mensajes, más halagos, más sacrificios, lo único que logras es confirmar que no eres ese hombre. El rival invisible gana porque representa lo que ella siente que perdió contigo. Mark Manson lo diría con crudeza. Las mujeres se alejan cuando dejas de ser el desafío que las hacía desearte. El momento en que te conviertes en una apuesta segura y sin riesgo, empiezas a perder. Porque lo que ella compara no es lo que das, sino lo que provocas. Y si lo que provocas es necesidad, miedo y dependencia, el rival invisible ya te venció, aunque nunca lo conozcas. Neil Strauss lo mostraría como un juego perverso. La mujer puede seguir contigo físicamente, pero en su mente ya juega escenas con otro. Ya imagina cómo sería besarlo. Ya se pregunta cómo se sentiría a su lado. Y mientras tú peleas por mantenerla, ella sonríe sola, en silencio, alimentando un deseo que no está dirigido a ti. El seductor que no entiende esto
termina convertido en el payaso que entretiene mientras ella sueña con otro hombre. Robert Greene lo explicaría como la guerra psicológica más peligrosa. La comparación es un mecanismo de poder porque te convierte en esclavo de la incertidumbre. Ella no necesita decirte que alguien más existe. Basta con retirarte una parte de su atención para que empieces a sospechar, para que empieces a moverte con inseguridad. Esa inseguridad es la que mata tu atractivo. El rival invisible no necesita estar presente, no necesita moverse, porque tú mismo lo alimentas con tu miedo y tu necesidad de validación. En la mente de ella, tú te reduces y el otro crece. Esa es la trampa. Pierdes no por lo que él hace, sino por lo que tú dejas de ser. Robert Hare lo pondría en el terreno más oscuro. La comparación es manipulación emocional cuando ella la usa a su favor. Una mujer puede dejar migajas de señales, puede insinuar nombres, puede dejar pistas sutiles que nunca se confirman, solo para mantenerte en estado de alerta, como un perro ansioso que teme perderla. Esa es la cárcel invisible. No te dice nada, pero te lo sugiere todo. Y en ese estado te tiene controlado, te tiene débil, te tiene necesitado. La comparación se convierte en un cuchillo que ella hunde poco a poco, no para matarte de inmediato, sino para ver cuánto sangras mientras todavía la llamas amor, de mendigo a depredador, cortar la adicción al afecto. El hombre que vive rogando por atención no es diferente a un adicto en busca de su dosis. Sufre síndrome de abstinencia cuando ella no responde. Tiembla cuando el teléfono no vibra. Se desarma cuando la mujer no lo valida. Esa dependencia lo convierte en mendigo emocional, y un mendigo nunca despierta deseo, solo compasión, y la compasión no atrae, humilla. La adicción al afecto destruye porque no se trata de amor, se trata de vacío, y el vacío siempre se nota. Una mujer puede tolerar al necesitado por un tiempo, pero tarde o temprano lo desprecia, porque en el fondo sabe que no la busca a ella, busca anestesiar su miedo a la soledad. El mendigo no ama, se aferra, y esa diferencia lo condena. Mark Manson lo diría sin rodeos. Nadie respeta a quien no se respeta a sí mismo. Cuando un hombre necesita afecto para sentirse válido, se entrega por completo al juicio de otro. Deja de ser dueño de su vida y se convierte en esclavo de migajas. La adicción al afecto es la prueba de que no te has construido como hombre. Es la evidencia de que no tienes un centro sólido, de que tu existencia depende de la mirada de una mujer. Y en el momento en que dependes, ya perdiste. Porque el poder en la seducción, como en todo, está en no necesitar. El mendigo siempre pierde porque su hambre lo traiciona. Neil Strauss lo narraría con crudeza íntima. El mendigo se confunde creyendo que su insistencia es romanticismo, que su entrega desmedida es pasión, que sus súplicas son prueba de amor. Pero la verdad es que está vaciando su masculinidad en un altar que nadie respeta. La mujer percibe ese exceso y lo interpreta como debilidad. El mendigo se arrastra, cambia su tono de voz, se arrodilla con detalles que ya no emocionan, se convierte en un fantasma pegajoso. Y mientras cree que lucha por ella, en realidad, solo se hunde más en el lodo de su propia dependencia. El mendigo nunca conquista, solo cansa. Robert Greene lo explicaría como una guerra estratégica. En la seducción, el poder se mide por quién controla la narrativa. El depredador domina porque no busca, atrae. El mendigo fracasa porque persigue. Cada movimiento desesperado revela su posición en el tablero. Inferior. Y la inferioridad nunca seduce, siempre repele. En el juego del poder, la adicción al afecto es el error más costoso porque lo exhibe todo. Tu miedo, tu carencia, tu falta de opciones. El depredador nunca se expone, se convierte en misterio.
se vuelve elección y no necesidad. El mendigo, en cambio, se desnuda en su miseria y al hacerlo, entrega todo su poder. Robert Hare lo llevaría al terreno psicológico más oscuro. El mendigo no solo se humilla frente a la mujer, también se sabotea a sí mismo. Vive obsesionado con la mínima señal, interpreta gestos como confirmación, convierte la indiferencia en esperanza. Esa distorsión cognitiva es el mismo mecanismo que usan los adictos para justificar su consumo. La mujer se convierte en droga, y cada mirada, cada mensaje, cada abrazo, se vuelve un chute de dopamina que anestesia temporalmente su vacío. Pero como todo adicto, siempre quiere más, y nunca es suficiente. Esa necesidad infinita es lo que lo destruye, porque la mujer nunca puede llenar lo que él no tiene. Ella se cansa, se aleja, y el mendigo termina hundido, no solo por perderla, sino por darse cuenta de que sin ella no sabe quién es. El salto de mendigo a depredador exige cortar la adicción de raíz. No con frases motivacionales, sino con disciplina brutal. El hombre que renace entiende que su valor no depende de caricias, ni de validación externa, ni de la atención que recibe. Entiende que la verdadera atracción nace de la autonomía, del peligro que representa a alguien que no se deja poseer. El depredador no ruega, observa. No insiste, selecciona. No necesita, elige. Y esa diferencia lo vuelve magnético. Porque la mujer no se siente cargada por su vacío, se siente arrastrada por su fuerza, el poder de retirarte primero. ¿Cómo volverte la ausencia que duele? El hombre que no sabe retirarse se convierte en esclavo de una espera interminable, atrapado en el laberinto de excusas que ella fabrica para suavizar su huida. El que se queda hasta el último momento implorando migajas, pierde todo rastro de respeto y dignidad, y su recuerdo no es el de un amante fuerte, sino el de un mendigo emocional que se resistió a morir en silencio. Retirarte primero no es cobardía, es la estrategia más brutal y poderosa que un hombre puede aprender, porque el que decide cuándo se va es el que deja huella. Cuando te retiras con firmeza y sin súplicas, no eres el abandonado, eres la ausencia que pesa. La mujer puede reemplazar tu cuerpo, pero no la sensación de haber sido medida y descartada por alguien que no necesitó de ella para respirar. Mark Manson lo diría sin maquillaje. Retirarte primero es el antídoto contra la necesidad, porque el que se queda demasiado tiempo lo hace por miedo, y el miedo destruye la atracción. Ella nunca respetará a quien se aferra, porque el que se aferra grita inseguridad, grita dependencia, grita vacío. El que se retira, en cambio, demuestra que tiene alternativas, que no teme perder, que su valor no está atado a nadie. Y ese mensaje, aunque no lo confiese, la golpea por dentro. El hombre que se va primero convierte su ausencia en un espejo, un recordatorio de lo que ella ya no tiene acceso a tocar. Neil Strauss lo mostraría como una historia íntima. La mujer que se siente segura de tu obsesión empieza a jugar con la distancia, midiendo cuánto soportas, cuánto insistes, cuánto te degradas con tal de no perderla. Ella gana cada vez que sigues ahí, cada vez que tragas la excusa, cada vez que aceptas el silencio. Pero el día que decides retirarte antes de que ella lo haga, su juego se derrumba. Porque todo lo que había construido sobre tu necesidad desaparece. Ya no puede probar su poder sobre ti, ya no puede usarte como muleta emocional, ya no puede alimentarse de tu desesperación. Te conviertes en fantasma, y los fantasmas siempre pesan más que los cuerpos presentes. Robert Greene lo explicaría con precisión estratégica. En el juego del poder, retirarse primero es la jugada maestra. Es la aplicación de la ley de la ausencia, porque tu valor se multiplica cuando desapareces por decisión propia. La atracción no muere por falta de amor,
muere por exceso de presencia. Cuando siempre estás, te conviertes en paisaje. Cuando desapareces, te vuelves mito. El hombre que se retira primero manipula la memoria de la mujer. Deja de ser rutina y se convierte en recuerdo. Deja de ser ruido y se convierte en eco. Y el eco siempre suena más fuerte cuando no estás. Robert Hare lo desnudaría en su dimensión psicológica. Retirarte primero no solo es estrategia, es defensa. Porque muchas mujeres juegan con la manipulación del silencio, la distancia calculada, el castigo emocional que nunca confiesan pero siempre ejecutan. El hombre que no detecta ese juego se convierte en víctima crónica de la manipulación. Cada espera lo debilita, cada promesa vacía lo hunde, cada tal vez lo consume. Retirarse primero es romper esa cadena antes de que te conviertas en esclavo. Es cortar el suministro de poder que ella obtiene de tu dependencia. Es voltearle el tablero sin necesidad de gritar, porque tu ausencia es el golpe más fuerte que puede recibir. La crudeza de esta lección es simple. El que se queda pierde. El que se va primero, gana. Porque el recuerdo nunca se construye en el que esperó sentado, sino en el que supo levantarse sin mirar atrás. El hombre que aprende a retirarse primero no lo hace con rencor, lo hace con frialdad. No necesita dramatismos, no necesita despedidas largas, no necesita explicaciones. Su retirada es limpia, seca, definitiva. Y esa limpieza es la que duele, porque demuestra que no hubo necesidad, que no hubo vacío, que no hubo súplica. Solo decisión. El poder de retirarte primero no solo transforma la relación con ella, transforma tu relación contigo mismo. Porque deja de hacerte esclavo de validaciones externas y te convierte en dueño de tu propio respeto. Descubres que no necesitas la última palabra, no necesitas la última caricia, no necesitas el último beso. Descubres que la dignidad pesa más que el deseo, y que el hombre que sabe retirarse nunca es olvidado. Puede que ella encuentre otro cuerpo, pero no encontrará la misma ausencia, esa sensación de haber perdido a alguien que no la necesitó. Y esa sensación, aunque jamás lo diga, la perseguirá. Ella se alimenta de tu dolor. Deja de ser su entretenimiento. Hay mujeres que no se van de inmediato porque tu sufrimiento les da poder, porque tu desesperación las hace sentir vivas, porque tu dolor es el espectáculo que confirma que todavía tienen control sobre ti. No necesitan amarte, necesitan ver cómo te quiebras, cómo ruegas, cómo imploras, cómo te arrastras buscando una respuesta que nunca llegará. Cada lágrima, cada mensaje largo, cada súplica se convierte en alimento para su ego. No es amor, es entretenimiento. Y mientras más sufras frente a ella, más importancia se otorga a sí misma. Te convierte en su escenario, en su circo personal, en la prueba viviente de que puede destruirte con indiferencia. Y tú, sin darte cuenta, la conviertes en Dios al mismo tiempo que te reduces a escombro. Mark Manson lo diría con frialdad. No es que le guste tu dolor porque te odie. Le gusta porque te valida. Tu sufrimiento confirma que ella sigue teniendo poder, que su ausencia te mata, que su indiferencia te arrodilla. Y nadie suelta el control cuando lo disfruta. Es por eso que no se va de inmediato. Es por eso que no corta del todo. Es por eso que deja migajas. Porque cada vez que te arrastras por esas sobras, ella reafirma su superioridad. Neil Strauss lo mostraría en un relato íntimo. La mujer que responde un día sí y 3 no. La que aparece con un «te extraño» justo cuando siente que te estás alejando. La que reaparece para recordarte que no la olvides. No vuelve por amor, vuelve por tu dolor. Porque tu confusión, tu ansiedad, tu necesidad son la droga que alimenta su ego. Eres su adicto, y ella disfruta ver
cómo tiemblas al recibir lo poco que decide darte. Robert Greene lo explicaría como la manipulación más efectiva. Mantenerte vivo en la cuerda floja, nunca darte estabilidad, siempre darte incertidumbre. Porque el que controla la incertidumbre, controla al otro. Y mientras ella maneje esa narrativa, tú nunca tendrás poder. Tu dolor se convierte en moneda de cambio, en entretenimiento para su aburrimiento, en la prueba de que ella tiene lo que quiere. A un hombre dispuesto a destruirse con tal de no perderla. El poder nunca está en quien da afecto, sino en quien lo retira. Y tú confirmas su poder cada vez que suplicas. Robert Hare lo llevaría a la oscuridad más cruda. Para ciertas personas, el sufrimiento ajeno no es un accidente, es placer. La mujer que se alimenta de tu dolor encuentra satisfacción en ver cómo pierdes el control, cómo te quiebras, cómo te hundes en paranoia. Cada vez que te observa implorar, siente que tiene dominio psicológico sobre ti. Es una dinámica perversa, porque tu dolor se convierte en su victoria. Ella no necesita destruirte físicamente. Le basta con ver cómo te consumes emocionalmente. Es una forma de sadismo emocional que pocos hombres reconocen, porque siguen confundiendo dolor con amor, sufrimiento con compromiso, humillación con entrega. La verdad es brutal. Mientras tú sufras por ella, seguirá en tu vida. El día que tu dolor se acabe, ella también se va, porque ya no tiene de qué alimentarse. Esa es la paradoja. La retienes con tu humillación, pero al mismo tiempo, tu humillación confirma que nunca la tendrás de verdad. Ella no quiere tu respeto, quiere tu debilidad. Y la única manera de romper ese ciclo es dejar de darle espectáculo, cerrar el telón de tu sufrimiento, apagar las luces de tu desesperación. El dolor que muestras es la gasolina de su poder. El silencio que eliges es la dinamita que derrumba su escenario. El respeto perdido no regresa. Construye una nueva versión de ti. Cuando una mujer deja de respetarte, no hay palabra, promesa o sacrificio que pueda traer de vuelta lo que murió. El respeto no se negocia, no se recupera, no se pide. El respeto es una percepción y una vez destruida, nunca se restaura. Puedes engañarte creyendo que si cambias ella lo verá. Puedes pensar que si esperas con paciencia lo recuperas. Puedes jurar que con más esfuerzo lo reconquistarás. Pero esa es la mentira del hombre roto. Suponer que el respeto es como el amor, que puede renacer con el tiempo. No lo hará. Una vez que ella te ve débil, inseguro, necesitado, sometido, nunca volverá a verte igual. No importa cuánto supliques ni cuántos discursos inventes. Para ella, ya no eres ese hombre. Y cuando eso sucede, no eres su pareja, eres su mascota. Alguien tolerado pero nunca admirado. Mark Manson lo diría con su brutal honestidad. El respeto perdido es una tumba, y tu insistencia es la pala que sigue cavando. El momento en que dejaste que ella cruzara límites sin consecuencias, el momento en que suplicaste en vez de marcharte, el instante en que aceptaste menos de lo que valías, ahí enterraste tu valor frente a ella. Y aunque creas que con tiempo y dulzura lo recuperarás, lo único que lograrás es enterrarte más hondo. Ella no olvida la imagen del hombre que se arrodilló, porque el deseo no perdona debilidad. El deseo se alimenta de fuerza, de misterio, de límites claros. Cuando eso desaparece, no vuelve. Neil Strauss lo mostraría como un relato íntimo. El hombre que se quedó esperando su regreso, que soportó su indiferencia, que toleró sus desplantes con la ilusión de que ella lo amaba en silencio. Ese hombre terminó vacío porque nunca entendió que la atracción se basa en respeto y el respeto se basa en poder. Cuando pierdes ese poder, cuando ella te ve como opción garantizada, ya no hay vuelta atrás.
Puedes cambiar tu cuerpo, tu ropa, tus palabras, pero la memoria de tu humillación se quedó grabada. Ella no se conecta con tu versión actual. Se conecta con el recuerdo del hombre que se dejó dominar. Y en esa comparación, siempre perderás. Robert Greene lo pondría en términos estratégicos. El respeto es territorio, y cuando lo pierdes, jamás lo recuperas, porque el enemigo ya conquistó tu terreno y ya probó tu debilidad. El error de muchos hombres es seguir luchando en un campo que ya está perdido. No entienden que la única estrategia viable no es recuperar el terreno, sino construir un nuevo territorio. Eso significa dejar atrás la versión rota de ti mismo y renacer como un hombre que jamás toleraría lo que alguna vez aceptó. La guerra del respeto se gana en el futuro, no en el pasado. No se trata de recuperar lo perdido. Se trata de que tu nueva versión sea imposible de subestimar. Robert Hare lo llevaría al nivel más oscuro. Cuando una mujer te pierde el respeto, se convierte en depredadora emocional. Ya no te ve como igual, te ve como presa. Te manipula, te castiga, se alimenta de tu culpa, juega con tu dependencia. No lo hace porque te odie, lo hace porque puede, porque sabe que no te irás, porque entiende que eres adicto a su validación. Cada lágrima tuya, cada excusa, cada vez que soportas lo insoportable, es confirmación de que te tiene atado. Esa dinámica no se rompe con discursos, se rompe con la muerte de ese hombre débil que permitía todo. Solo cuando dejas de ser presa, dejas de ser entretenimiento. El respeto perdido no regresa, y esa es la verdad que más duele. Pero también es la verdad que más libera, porque te obliga a aceptar que no hay camino hacia atrás, solo hacia adelante. Te obliga a enterrar la versión del hombre que se dejó pisotear y construir a sangre y fuego, una versión que no negocia su valor. Eso no significa volverte frío o insensible. Significa volverte consciente. Significa entender que la atracción, la seducción y el poder no se basan en cuánto amas, sino en cuánto te amas. La mujer que te respeta lo hace porque percibe que no necesitas su aprobación para existir. Y la que no te respeta, aunque vuelvas a entregarle el mundo, nunca lo hará. El silencio como castigo y arma. La regla que ella teme. El hombre que no sabe callar se destruye. El que responde a cada provocación. El que explica cada emoción. El que suplica cada vez que siente distancia, se convierte en un libro abierto sin valor. El silencio es el recurso más temido porque desnuda la verdad. Demuestra que no dependes, que no necesitas, que no te arrodillas. El silencio no es ausencia, es poder. Una mujer puede ignorar tus palabras, pero nunca ignora tu silencio. Las palabras se convierten en ruido. El silencio se clava en su mente como un eco que no puede controlar. Cuando una mujer siente que perdió tu voz, empieza a escuchar su propia conciencia. Y esa es la guerra psicológica que siempre trata de evitar. Mark Manson lo diría con crudeza. El hombre que habla demasiado buscando aclarar, pierde. Porque lo que tratas de arreglar con explicaciones es, en realidad, miedo. Y el miedo no convence, asfixia. La mujer que te ve suplicar, pierde respeto, pero la que siente tu silencio, empieza a cuestionarse. El silencio es espejo. La obliga a ver lo que hizo, la obliga a enfrentarse a la posibilidad de que te pierda. Y ese cuestionamiento duele más que cualquier discurso. Neil Strauss lo mostraría como la escena íntima donde el seductor retira su atención y deja un vacío. Ella intenta provocar, busca drama, espera respuesta, pero lo único que recibe es nada. Y esa nada pesa, esa nada quema, esa nada hace más daño que cualquier insulto. Porque el silencio es la ausencia del alimento que su ego esperaba. Robert Greene lo explicaría como la aplicación más clara de la estrategia.
La ausencia de palabras crea tensión, y la tensión es el núcleo del poder. La gente teme lo que no puede leer, lo que no puede anticipar. El hombre que calla se convierte en misterio, y el misterio siempre atrae más que la explicación. El silencio no es vacío, es escenario, porque mientras no hablas, el otro inventa, y lo que inventa casi siempre es peor de lo que tú podrías decir. Ese es el truco. Tu silencio se convierte en su paranoia. Ella llena los espacios con sus miedos, con sus dudas, con sus inseguridades. Y ahí pierdes tú si hablas, porque al hablar le das alivio. Al callar la envenenas con lo único que no puede controlar, su propia mente. Robert Hare lo mostraría desde la psicología oscura. El silencio es un castigo porque niega validación. Los manipuladores viven del control emocional, de saber que pueden mover tus reacciones. Cuando respondes, aunque sea con rabia, ella gana porque confirma que todavía tiene poder. Pero cuando eliges el silencio, cortas el suministro. Su juego se rompe porque no hay respuesta, no hay reacción, no hay alimento. El silencio es la negación de su poder, y esa negación es la herida más grande que puede recibir alguien que intentaba dominarte. El silencio no es indiferencia, es un cuchillo invisible que corta la dinámica tóxica sin que ella lo pueda detener. El hombre roto cree que hablar, explicar, suplicar, lo hace más fuerte, pero en realidad lo exhibe como débil. La mujer puede soportar tus gritos, tus promesas, tus lágrimas, pero nunca soporta tu silencio. Porque el silencio es la ausencia de control, y el control es lo único que mantiene viva la manipulación. Cuando eliges callar, te conviertes en impredecible, y lo impredecible siempre despierta respeto. El hombre que sabe usar el silencio no necesita palabras para imponer autoridad. Su ausencia de respuesta se convierte en respuesta absoluta. El silencio como arma no se usa con resentimiento, se usa con disciplina. No es un juego infantil de ignorar, es una declaración de poder. Es la confirmación de que no entras en su teatro, de que no bailas en su manipulación, de que no caes en su provocación. Es demostrar que puedes controlar el impulso más difícil, el de reaccionar. El hombre que domina su silencio, domina todo. Porque la mujer puede atacar tu ego, puede presionar tus emociones, puede provocar tu miedo, pero si no logra sacarte una palabra, pierde. Pierde porque entiende que ya no puede tocarte. El respeto no se construye en el ruido, se construye en el vacío que creas cuando eliges no responder. El silencio hace que tu ausencia pese, hace que tu presencia sea más valiosa, hace que tu control sea incuestionable. Porque mientras otros hombres se desgastan gritando y rogando, tú caminas en silencio y tu figura crece en la sombra. La mujer puede burlarse de tus palabras, pero nunca puede ignorar el eco de tu silencio. Porque ese eco la persigue. Le recuerda que no te tiene, que no te controla, que no eres su esclavo, el momento de la verdad. O te enfrías o te destruye. Todo hombre llega a un punto en el que la ilusión se rompe, en el que las palabras dulces ya no ocultan la indiferencia, en el que la mujer que decía amarlo empieza a mirar hacia otro lado. Ese momento es una línea invisible que define su destino. O se enfría y se eleva, o se aferra y se destruye. No hay medias tintas, no hay salvación en la espera, no hay milagro en el autoengaño. La mayoría de los hombres se quiebran ahí porque confunden frialdad con desamor, porque creen que enfriarse es renunciar. Pero enfriarse no es rendirse, es sobrevivir. Es aceptar que la necesidad mata y que el único camino hacia la dignidad es congelar la ansiedad, cerrar la herida y dejar de regalar el alma a quien ya no la valora.
Mark Manson lo diría con brutal claridad. Tu dolor no es romántico, es patético. Esa obsesión de demostrar que aún puedes recuperarla no es amor, es miedo. Miedo a quedarte solo, miedo a no ser suficiente, miedo a enfrentarte a ti mismo sin el reflejo de su validación. Ese miedo es el que destruye, porque te hace tolerar lo intolerable, te convierte en un sirviente de su desinterés. El hombre que no se enfría en ese momento de la verdad, se derrumba, porque se entrega entero a una batalla que ya perdió. Su corazón se convierte en moneda barata, su dignidad en trapo, su vida en entretenimiento para alguien que ya no lo respeta. Neil Strauss lo mostraría en un relato íntimo. El seductor que alguna vez fue el centro de atención de su mujer, termina convertido en un espectador, rogando por una mirada, por un mensaje, por un beso vacío. Él no se da cuenta, pero su insistencia lo ridiculiza, lo vuelve invisible. Ella no siente ternura por sus lágrimas, siente asco, porque la atracción no sobrevive a la humillación. Lo que en su cabeza es prueba de amor, en la mente de ella es un cadáver emocional. El hombre que no sabe enfriarse se convierte en un fantasma pegajoso. Alguien que la sigue incluso cuando ya lo enterró en su corazón. Robert Greene lo explicaría con precisión estratégica. El momento de la verdad es la grieta donde se mide el poder. La mujer se retira para probar tu resistencia, para medir cuánto puede controlarte. Si respondes con desesperación, le das la confirmación de que tiene dominio total sobre ti. Si respondes con frialdad, la desarmas, porque le demuestras que no dependes de ella, que tu centro está en ti, no en su afecto. La frialdad no es falta de amor, es la demostración más alta de control. En la guerra de la seducción, el que controla sus emociones, controla el tablero. Y el que se quiebra en la ansiedad, entrega todas sus armas al enemigo. Robert Hare lo llevaría a la dimensión oscura. La mujer que siente tu necesidad puede usarla como herramienta de manipulación. Te castiga con silencio, te premia con migajas, juega con tus emociones como un depredador juega con su presa. No necesita destruirte de un golpe. Le basta con dejarte ardiendo en tu propia desesperación. Cada mensaje no respondido, cada excusa vaga, cada sonrisa dirigida a otro, es un bisturí que te corta mientras sigues creyendo que todo es salvable. Ese juego psicológico solo termina de dos maneras. Te destruye porque no supiste soltar, o te enfrías y sobrevives porque entendiste que nadie tiene derecho a alimentarse de tu herida. El momento de la verdad es el espejo donde el hombre se mira sin anestesia. Ahí descubre si es un mendigo de atención o un guerrero de respeto. Ahí se da cuenta de que su dolor no la traerá de vuelta, de que su sacrificio no renacerá el deseo, de que su entrega desmedida no despertará la atracción. Ahí se enfrenta al vacío más brutal, entender que nada de lo que haga servirá para recuperar lo que ya murió. Y en ese vacío tiene dos opciones: hundirse en la desesperación o enfriarse con la disciplina de un soldado. El que se hunde termina arrastrando su vida, repitiendo el mismo patrón, mendigando afecto en cada relación. El que se enfría se convierte en un hombre imposible de doblegar, convertirte en el hombre que ninguna mujer se atreve a perder. Hay un punto en la vida de todo hombre donde entiende que mendigar amor es arrastrarse y que retener a alguien desde el miedo es cavar su propia tumba. Ella no teme perder al que se arrastra, teme perder al que puede caminar solo sin mirar atrás. Un hombre que se vuelve necesidad para sí mismo se convierte en lujo para los demás. No se trata de ser cruel, se trata de ser tan íntegro que tu sola ausencia pese más que cualquier caricia que ella pueda recibir en otro lugar. La verdad incómoda es que el respeto no nace de la entrega ciega, nace del control absoluto sobre ti mismo.
Mark Manson lo dijo sin adornos: la honestidad brutal es la única forma de arrancar las máscaras que sostienen relaciones muertas. Neil Strauss mostró con su propia piel que el magnetismo no está en la ropa ni en la técnica, sino en esa energía oscura que se proyecta cuando un hombre se sabe dueño de su historia. Robert Greene dejó claro que el poder es una guerra silenciosa, y que el que entiende la psicología del deseo se convierte en estratega de la atracción. Robert Hare mostró que la ausencia de necesidad emocional es un arma que desconcierta y desarma, porque la dependencia es siempre la cadena más débil. Cuando un hombre deja de necesitar aprobación, empieza a controlar el terreno donde otros se arrastran. El que se convierte en centro de gravedad no pide, atrae. El que se convierte en misterio no se justifica, se vuelve interrogante. La clave es brutal. Nunca eres irreemplazable hasta que dejas de ser accesible. Un hombre que no se doblega ante el chantaje emocional, que no se derrumba frente al silencio manipulador, que no compite por atención, construye un aura que quema. Ella puede intentar probarte, puede jugar con distancias, puede compararte en su mente con fantasmas de otros, pero el hombre que no negocia su dignidad se convierte en fantasma imposible de exorcizar. Convertirte en ese hombre es dejar de ser víctima de la necesidad y volverte arquitecto de tu propia presencia. No hables más de lo que cumples. No entregues más de lo que recibes. No te arrastres por migajas cuando puedes tener un banquete contigo mismo. El verdadero poder no es gritar ni intimidar, es retirarte con calma, sabiendo que tu ausencia va a perforar más que cualquier discusión. Cada vez que callas, estás educando. Cada vez que eliges tu paz sobre la persecución, estás mostrando que tu tiempo no es moneda barata. Cuando ella percibe que perderte no significa que vas a volver corriendo, sino que desaparecerás de forma definitiva, es cuando se despierta el respeto. Convertirte en el hombre que ninguna mujer se atreve a perder no es un disfraz, es una mutación. Es mirar tu dolor y usarlo como fuego. Es observar tus fracasos y volverlos entrenamiento. Es reconocer tu debilidad y volverla estrategia. El depredador no suplica por comida. Se mueve con paciencia, sabe esperar y sabe atacar. Tú no buscas que todas te deseen. Buscas que ninguna se atreva a reemplazarte porque saben que tu valor no está en lo que das, sino en lo que eres. La ironía es que cuando llegas a ese nivel, ya no buscas que no te pierdan. Simplemente no te importa. Y es esa indiferencia controlada la que se convierte en la cadena más fuerte. Un hombre que camina sin miedo, que no se arrodilla ante promesas, que no depende de nadie para definirse. Se convierte en la lección que ninguna mujer quiere olvidar y en el vacío que ninguna se atreve a enfrentar. La seducción en su forma más pura no está en el juego de palabras, está en la certeza silenciosa de que tu mundo no se derrumba si alguien se va. Cuando alcanzas eso, el poder cambia de manos para siempre. Si llegaste hasta aquí, es porque sabes que tu camino no es común. La mayoría de los hombres se conforman, pero tú no estás aquí para conformarte, sino para dominar. Si quieres seguir revelando trucos de manipulación, persuasión y seducción que casi nadie conoce, entra ahora a nuestra lista exclusiva. Audiolibros de Seducción Prohibidos. Ahí está el contenido que no se dice en público, lo que separa a los hombres que mandan de los que obedecen. No olvides suscribirte porque aquí no venimos a agradar, venimos a ganar.